chicos? Buen día. ¿Cómo están en esta mañana lluviosa? Adelante. Hoy, en esta sala, traemos recuerdo un poco de lo que fue morfología, anatomía, ¿cierto?, de cabeza y cuello, donde hoy precisamente vamos a conversar un poco respecto a específicamente elementos morfofisiológicos de un área que, bueno, soy experto en la articulación temporomandibular. Entonces, en esencia, lo primero que tenemos que evaluar para entender, ¿cierto?, la fisiología del ATM son ciertos aspectos anatómicos. ¿Ya? Básicamente, los componentes fisiológicos van a tener los componentes óseos que son propios ya de la fisiología articular. El componente del sistema de ligamentos que comprende la articulación. ¿Cuál es la irrigación e inervación de esta articulación? Componentes histológicos que son propios de la ATM y cómo funciona su sistema de lubricación. Entonces, todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Un poco para introducir el tema, ¿verdad? Se describe la articulación temporomandibular hace varios años atrás. En Andreas Vesalius, ya en el primer libro de anatomía descriptiva, que es de Humani Corporis Fabrica, en el tomo 7, Liber 7, de 1543, describe por primera vez los elementos morfológicos de la articulación temporomandibular. Pero, hace aproximadamente 3.000 a 5.000 años antes, en Caracas Samhita, que es un libro en el fondo de Babilonia, describe lo que conocemos actualmente como luxación de la ATM. Como luxación de la ATM. Básicamente es esto cuando el paciente se queda grabado con la boca abierta. Entonces ahí se describió en este escrito, ¿cierto?, babilónico, que era producto, ¿cierto?, de un viento fuerte que llegaba a la cara de la persona y generaba que, ¿cierto?, la apertura bucal quedara trabada. Esa era como la lógica en esencia de estos elementos. Entonces hoy vamos a actualizar un poco, ¿cierto?, sus conocimientos y vamos a conversar un poquitito de la articulación temporomandibular propiamente tal. La articulación temporomandibular es una articulación de tipo sinovial. ¿Ya? ¿Por qué es sinovial? Morfo 1, anato 1. ¿Qué significa que una articulación sea sinovial? No. Que se mueve en esencia, pero eso tiene que ver más bien con los ejes, ¿cierto?, que es triaxial. ¿Pero qué es sinovial? Tenemos que entender las bases de anatomía para poder entender un poco lo que vamos a ver acá. Entonces, ¿por qué es sinovial? ¿Por qué es sinovial? Una articulación sinovial tiene una membrana sinovial. La membrana sinovial va a sentar un líquido que se llama líquido sinovial, el cual, ¿cierto?, va a permitir lubricar la articulación. Todas las articulaciones más móviles de nuestro cuerpo son, ¿cierto?, sinoviales. ¿Ya? Por eso es sinovial. Es bicondilar. ¿Por qué es bicondilar? Tiene dos cóndilos. Tiene dos cóndilos. ¿Qué significa que tenga dos cóndilos? ¿Y se articulan dos partes? ¿Una izquierda y una derecha? No. En esencia, no. Es bicondilar porque los elementos articulares, ¿cierto?, funcionan como dos cóndilos. Son dos superficies convexas que, ¿cierto?, tienen que interactuar entre sí. Por eso es bicondilar. ¿Qué significa que sea triaxial? Triaxial. Que puede hacer tres movimientos, ¿sí? Que puede hacer tres movimientos. Traslación hacia atrás, hacia abajo. ¿Qué significa que sea triaxial? Hacia abajo. Bueno, Que se mueve en tres ejes del espacio.
ya se mueve en todas direcciones. ¿Qué es un gínglimo? Anato 1. Porque tenía todo si no había Gínglimo o gínglimo artrodial significa que los movimientos que realiza son en eje de bisagra y en un eje de deslizamiento. Por lo tanto, la clasificación actual sería, ¿cierto?, una diartrosis bicondilia. Diartrosis, ¿cierto?, es porque tienen dos articulaciones a cada lado. Bicondilia es porque dos superficies convexas en cada articulación tienen que interactuar entre sí. Entonces, sorpresa, tenemos prueba de diagnóstico que vale por las instancias. Así que vamos, chicos, tienen 10 minutos para que tengan para entretenerse el fin de semana. Los que no han terminado, continúen haciendo su prueba, ¿cierto?, mientras avanzamos en la clase. En esencia, lo primero que tenemos que hablar es de los componentes óseos de la articulación temporomandibular. Y el primer elemento que sale, ¿cierto?, de la palestra es el cóndilo mandibular. Este cóndilo mandibular es básicamente, ¿cierto?, un elemento de morfología elipsoidal que corresponde, ¿cierto?, a la cabeza de la mandíbula, ¿ya? Esta superficie articular elíptica, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, la línea punteada, tiene una superficie articular que es bastante lisa y de carácter convexo, ¿ya? Este cóndilo, en promedio, en sentido lateromedial, tiene, ¿cierto?, una dimensión de aproximadamente 18 a 23 milímetros, ¿ya? 2 centímetros, bien chiquitito. Y en sentido, ¿cierto?, antero-posterior, aproximadamente de 8 a 10 milímetros. Por lo tanto, la articulación, ¿cierto?, es más o menos del porte de un dedo más, ¿ya? Es una articulación bastante pequeñita. Este va a articular directamente, ¿cierto?, con la fosa mandibular, específicamente el segmento funcional va a ser, ¿cierto?, la porción más anterior de la fosa mandibular que corresponde al tubérculo articular. Esta fosa mandibular ya es parte, ¿cierto?, del componente temporal, y si ustedes se fijan, tiene, ¿cierto?, esta concavidad, ¿cierto?, en la porción posterior, pero hacia adelante se forma, ¿cierto?, esta superficie convexa. La superficie articular, importante que lo recuerden, es el tubérculo articular, no la fosa mandibular propiamente tal, ¿ya? Clásica pregunta de prueba. Este elemento, ¿cierto?, articular va a estar recubierto por fibrocartílago, ¿ya? ¿Qué es el fibrocartílago? Cartílago, ¿ya? Va a estar recubierto por cartílago, ¿cierto?, con un componente fibroso importante, con un espesor de 0,5 milímetros. Esa es la capa de cartílago que tenemos en la superficie de la fosa y tubérculo articular. Y entre ambas superficies, ¿verdad?, vamos a tener un componente de cierto tejido conectivo denso que corresponde al disco articular. La definición de disco, grábensela porque es clásica pregunta de prueba, es una estructura de tejido conectivo denso con haces de colágeno tipo 1 y tipo 3 que están entrecruzados, ¿ya?, y tiene islotes de fibrocartílago en el centro. La definición clásica de los libros es disco de fibrocartílago, ¿ya? Con estricto rigor es tejido conectivo denso, ¿ya? Esa es la estructura histológica que tiene. Tiene colágenos tipo 1 y 3 entrecruzados entre medio y tiene algunos islotes de fibrocartílago, ¿ya? Esa es la definición del disco articular. Y es importante que esta estructura es de tipo avascular y aneural. ¿Qué significa eso? No tiene irrigación y no tiene inervación, ¿ya? Es una gomita. La forma del disco articular es bicóncavo, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, ¿cierto?, en esta imagen, es cóncavo en su parte inferior y es cóncavo, ¿cierto?, en su porción superior, ¿ya? Como una pastilla, ¿cierto?, estas tabletitas de menta. Y tiene tres zonas, ¿ya? Una zona anterior,
¿cierto? La que está por delante del cóndilo mandibular, una zona intermedia y una zona posterior. La zona anterior, en promedio de espesor, mide aproximadamente 2 milímetros. La zona intermedia mide aproximadamente 1 milímetro y la zona posterior es más gruesa y mide, ¿cierto?, aproximadamente 3 milímetros. Hacia posterior de la zona posterior vamos a encontrar este tejido, ¿ya?, que es un tejido conectivo también, ¿cierto?, más laxo, que corresponde a la zona retrodiscal, ¿ya? Hay una zona que está altamente irrigada, altamente inervada, que corresponde al tejido retrodiscal de la articulación temporomandibular. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Esta es una imagen de qué vista anatómica. ¿Qué corte es esta? Pero un año entero viendo cortes anatómicos. ¿Qué tipo de corte es el que están viendo en la segunda imagen abajo? Sagital. Estamos viendo efectivamente la articulación desde el lado, ¿cierto? Me están cortando en este sentido del espacio, ¿ya? En este corte sagital podemos ver, ¿cierto?, la banda posterior, la zona intermedia y la zona anterior. Este corte, entonces, ¿qué corte sería? Transversal. ¿Qué corte sería? Escuché murmullos, pero no... Es más fácil. ¿Qué vista es? Se la vía plomo. ¿Dónde estamos viendo esta articulación? ¿Cómo está ubicado esa muestra anatómica, ese paciente? ¿De lado? Esta imagen, corte sagital, vista, ¿cierto?, lateral, ¿es lo mismo que esta? No, ¿cierto? Ya. ¿Qué tipo de corte es? Transversal. ¿Cuál es el corte transversal? Coronal, ¿cierto? Corte coronal. Vista frontal. Estamos viendo al paciente de frente. Pueden observar, ¿cierto?, que este disco toma toda, ¿cierto?, la proporción desde la superficie más externa, ¿cierto?, de la parte más interna del temporal hasta, ¿cierto?, la parte del polo lateral. Por lo tanto, podemos palpar, ¿cierto?, parte de ese disco dentro, ¿cierto?, de... si nosotros ponemos nuestro dedito, ¿cierto?, acá, podemos empujar ese disco hacia la porción, ¿cierto?, más medial. Importante, si ustedes se fijan acá, acá están estirando, ¿cierto?, están tirando hacia abajo en el corte sagital la cabeza de la mandíbula, el cóndilo. Si se fijan, se forman dos recesos, como dos cavidades, ¿cierto? Una que está por sobre el disco. Vamos a mostrar acá. Una que está por sobre el disco, que corresponde, ¿cierto?, a una cavidad superior. Y acá una que está, ¿cierto?, bajo el disco, que corresponde a una cavidad inferior. Recordemos que esta es una articulación de tipo sinovial. Por lo tanto, vamos a encontrar líquido sinovial dentro de la articulación, ¿ya? En este espacio supradiscal, ¿ya?, supradiscal, vamos a encontrar aproximadamente 1,2 ml de líquido sinovial. En la porción infradiscal vamos a encontrar aproximadamente 0,9 ml de líquido sinovial en promedio. Cuando nosotros tenemos la boca cerrada, ¿ya?, es importante entender la posición de este disco. El borde posterior, ya la zona posterior, que medía ¿cuánto? 3 milímetros, va a coincidir con el ápex, ¿cierto?, la puntita, la porción más superior del cóndilo mandibular. Por lo tanto, el disco se va a interponer entre ambas superficies articulares, haciendo compatibles estas dos estructuras que son,
¿cierto? Que son convexas, al tener un disco bicóncavo, hace compatible, ¿cierto?, ese movimiento. Acá podemos observar cómo es el movimiento real de la articulación temporomandibular. Uno piensa que efectivamente es como una bisagra que se mueve atrás, pero en realidad cuando nosotros abrimos la boca, ¿cierto?, el cóndilo se desplaza hacia adelante. Si se fijan, el disco articular se mantiene siempre en posición, haciendo compatibles, ¿cierto?, esas dos estructuras articulares. ¿Ya? Si se fijan, ¿cierto?, cómo se mueve el disco, la gomita, ¿cierto?, entre ambas superficies, acompañando el movimiento de apertura. Por lo tanto, si tuviéramos que imaginar, ¿cierto?, cómo se mueven estos dos cóndilos al unísono, no es una bisagra, ¿cierto?, sino que es un movimiento de rototraslación hacia adelante. Bien. Esta articulación va a estar asociada a un sistema de ligamentos, ¿ya?, que en este rigor no intervienen tanto en la función, pero sí permiten. ¿Qué permiten los ligamentos? Limitar movimientos, ¿ya? Efectivamente van a limitar los movimientos. En este sentido, ¿cierto?, vamos a tener que este sistema de ligamentos van a tener un coeficiente de elasticidad del 10%. ¿Por qué creen que este dato es importante? Que un ligamento se pueda estirar solamente un 10%. Ustedes lo están estudiando en realidad para ser odontólogos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando le voy a sacar un diente a mi paciente en región mandibular? El paciente va a abrir la boca, ¿cierto? Yo me voy a cargar con ese forceps, voy a poner un pie encima de mi paciente, ¿cierto?, y voy a sacar el diente. ¿Qué estoy haciendo con ese sistema de ligamentos? Estirándolo, ¿cierto? La articulación aproximadamente mide 1 centímetro, ¿cierto?, en sentido vertical. ¿Cuánto puedo estirar ese ligamento? ¿Sí, un 10%? O sea, 10 milímetros, ¿cierto? Un milímetro, ¿verdad? Por lo tanto, no van a darse cuenta cuando van a estar haciendo esa fuerza en su paciente y van a terminar, ¿cierto?, estirando o sobreestirando, ¿cierto?, el límite funcional del ligamento a nivel articular. Y ahí es muy probable que pueda tener algún tipo de microtraumatismo o macrotraumatismo, ¿cierto?, a nivel articular. ¿Ya? Por lo tanto, lo que van a hacer estos ligamentos, ¿cierto?, es limitar pasivamente el movimiento de la articulación. Vamos a tener diferentes tipos de ligamentos, ¿ya? Los principales van a ser, ¿cierto?, el ligamento capsular. Ustedes se fijan acá, ¿cierto?, en este corte coronal. El ligamento capsular va a ser todo lo que va a rodear externamente a la articulación, o sea, la cápsula propia de la articulación, ¿cierto? Esto que tenemos acá. La cápsula mandibular va a estar asociada a un engrosamiento capsular, ¿ya?, que va a ir, ¿cierto?, de la porción más anterior del tubérculo hacia la porción más posterior del cuello condilar. Y este engrosamiento se va a llamar, ¿cierto?, ligamento lateral o ligamento temporomandibular. Eso que tenemos ahí. ¿Ya? Aparte de ello, ¿cierto?, vamos a tener dos ligamentos importantes. Uno que se llama esfenomandibular, ya que es un ligamento de tipo accesorio, y otro que va desde el estiloides a la porción posterior de la mandíbula, que se llama estilomandibular. ¿Ya? ¿Recuerdan cuáles eran los movimientos que realizaba la mandíbula? Apertura, ¿cierto?, o descenso de presión mandibular, elevación mandibular, cierre, ¿cierto?, lateralidades, ¿ya? Y para adelante, ¿cómo se llama? Protrusión o propulsión, ¿cierto? ¿Qué ligamento creen ustedes que va a limitar el movimiento de propulsión mandibular? Estilo mandibular, ¿cierto? Por el eje donde se van a radicar las fuerzas, ¿cierto? Del más posterior, si esto se mueve para adelante, ¿cierto?, se va a estirar con ese movimiento. ¿Cuál creen que limita el movimiento de apertura? Hacerlo soplo, esto es más difícil. Es el lateral, ¿ya? Ligamento lateral temporomandibular.
por el eje de movimiento que realiza la mandíbula. ¿Ya? Recordemos que no es una bisagra, sino que se mueve hacia adelante. Bien. La irrigación, ¿ya? Como podemos ver en esta imagen, podemos observar, ¿cierto?, como la carótida interna sube para dividirse, ¿cierto?, en la rama maxilar y la temporal superficial, ¿ya? Esta articulación va a estar irrigada principalmente en la porción posterior por la arteria temporal superficial, ¿ya? En su porción más posterior, que pasa justo por delante, ¿cierto?, del conducto auditivo externo. La porción más inferior interna, ¿ya?, va a estar irrigada principalmente por la arteria maxilar y la porción, ¿cierto?, más media por una rama, ¿cierto?, timpánica. Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, este corte que efectivamente sí es transversal. Podemos ver, ¿cierto?, como la rama, ¿cierto?, de la arteria temporal superficial y maxilar, ¿cierto? Entonces, en este caso, la temporal superficial hacia posterior, ¿ya?, hacia anterior, ¿cierto?, la arteria maxilar, van a estar dando irrigación, ¿cierto?, a la superficie de la articulación. Una vez estaba haciendo un procedimiento, me pasó ya un par de veces, y me fui muy hacia profundo y llegué a la arteria maxilar. Entonces, ¿qué creen que lo que pasa si yo estoy metiendo una aguja y entro en un contenido arterial? ¿Qué clase tienen las arterias? Son pulsátiles, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo voy a ver en esa aguja es Sangre. va a salir sangre arterial desde el lumen, ¿verdad?, de la luz. No lo grabé, no tengo el video. Bien. Desde el punto de vista histológico, también tenemos que evaluarlo. Bueno, la inervación de la articulación va a estar dado también por otras ramas importantes. La porción más posterior va a estar inervado por un nervio importante que se llama aurículo temporal, y la porción más anterior por ciertas ramas que son parte de las ramas maceterinas y temporales, ¿ya? Entonces, nervios maceterinos principalmente y temporales profundos en su porción más superior, y en posterior ya va a estar el nervio aurículo temporal. Eso va a estar en el paper que yo subí, así que lo pueden revisar con más detalle. Desde el punto de vista ¿Era el nervio maceterino y temporal más anterior o más superior? Antero-superior, en esencia, ¿ya? El maceterino más hacia antero-inferior, el temporal profundo hacia antero-superior, y el aurículo temporal la porción más posterior. Bien, desde el punto de vista histológico, ¿cierto?, tenemos ahí arribita el tipo de corte, ¿ya? Es un corte sagital, y acá estamos viendo, ¿cierto?, la versión histológica de aquello. Esta parte va a corresponder a el cóndilo. Esta línea, ¿cierto?, intermedia va a corresponder al disco. Lo más superior, ¿cierto?, corresponde a la fosa, ¿cierto?, mandibular y tubérculo articular. Y hacia atrás, ¿cierto?, tenemos el tejido retrodiscal. Entonces vamos a dividirlo en las diferentes zonas. A nivel del cóndilo articular vamos a tener diferentes zonas, ya que esto no es tan relevante que se lo aprendan, pero sí entender que se va generando, ya a través de procesos histológicos, la producción, ¿cierto?, del cartílago que va a cubrir a la articulación. Entonces hay procesos moleculares, ¿cierto?, que van generando huesito, degradando huesito, y se va manteniendo la homeostasis, ¿cierto?, del hueso y el cartílago de la articulación, ¿ya?, en diferentes zonas histológicas bien delimitadas. El tejido retrodiscal, es importante que consideren que vamos a tener dos puntos importantes. Una lámina retrodiscal inferior que tiene muchas fibras de colágeno, ¿ya?, y una lámina retrodiscal superior que tiene muchas fibras elásticas. ¿Qué diferencia hay entre el colágeno y la elastina o las fibras elásticas? El colágeno no lo puedo estirar tan fácilmente. Las fibras elásticas son elásticas, ¿cierto? Se pueden estirar. Por lo tanto, la lámina retrodiscal inferior con fibras colágenas va a mantener unido
el disco articular, ¿cierto?, a la porción ósea. Como la mandíbula se mueve para adelante, entonces el resorte se encuentra, ¿cierto?, en la porción superior. Eso permite que avance, ¿cierto?, y retroceda. Y la posición la está manteniendo, ¿cierto?, la fibra elástica, o sea, colágena, perdón, en su porción inferior. No sé si entendió eso. ¿Podría explicar cada uno? Hay fibras, ¿cierto?, colágenas en la porción inferior. ¿Ya? Estas van a estar unidas al disco articular en la porción inferior. Por lo tanto, si yo muevo, ¿cierto?, este disco hacia adelante, lo van a mantener unido al segmento óseo. ¿Ya? Lo que se va a mover entonces en conjunto es el componente óseo con el disco. Y lo que va a hacer el elástico de arriba, ¿cierto?, es que yo cuando lleve la mandíbula para adelante voy a estirar ese componente elástico y después, ¿cierto?, al devolverse va a actuar como en esencia un resorte recuperando su forma original. ¿Ya? ¿Eso entendimos mejor? Sí. Perfecto. Por último, tenemos una membrana sinovial. ¿Ya? Esta membrana sinovial va a estar recubriendo toda la porción interna de la cápsula. Y es importantísima porque, en esencia, va a permitir, ¿cierto?, la proliferación de diferentes tipos celulares en la capa íntima. Los sinoviocitos tipo A y los sinoviocitos tipo B. Los sinoviocitos, ¿ya?, tipo A son básicamente tipo monocitos. ¿Qué son los monocitos? ¿Tuvieron inmunología? Básicamente, ¿cierto?, los monocitos tienen un aparato de Golgi muy desarrollado y básicamente lo que va a hacer, ¿cierto?, va a ser un mecanismo de defensa frente a infecciones de la articulación. Entonces van a actuar, ¿cierto?, con actividad fagocítica, se van a comer, ¿cierto?, a todos los elementos nocivos que vayan a entrar en la articulación. Los sinoviocitos tipo B, que son muy importantes y que representan aproximadamente un 70 o un 80% de la población celular, son los que van a estar encargados de secretar el líquido sinovial. ¿Ya? Va a producir, ¿cierto?, una secreción que es rica en glicoproteínas y glicosaminoglicanos. ¿Ya? Básicamente va a producir líquido lubricante. ¿Ya? Va a permitir que se lubrique la articulación. Si yo tengo un proceso inflamatorio de la articulación, ya metiéndonos un poco en patología, ¿qué va a pasar con esos sinoviocitos? Se van a morir, ¿cierto? Van a empezar a alterar su mecanismo de producción. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la lubricación de esa articulación? Se va a alterar. Si se altera la lubricación de la articulación, va a empezar, ¿cierto?, a existir mayor roce. Si hay mayor roce, ¿qué va a empezar a ocurrir con las estructuras cartilaginosas? Se van a empezar a degradar. Y así, ¿cierto?, es como comienza la fisiopatología de los problemas articulares a nivel de la articulación temporomandibular. Bien, ya vimos histología. Y ahora nos queda conocer un poquito, ¿cierto?, respecto al líquido sinovial. Este líquido sinovial es tremendamente importante para mantener la homeostasis ya de las articulaciones. Va a tener diferentes mecanismos, que son lubricantes, reguladores y metabólicos. ¿Ya? El líquido sinovial en esencia es un ultrafiltrado plasmático. ¿Qué significa esto? Que es parte, ¿cierto?, de la filtración que producen los sinoviocitos, ¿ya?, del plasma sanguíneo. ¿Ya? Entonces llega la sangre, ¿cierto?, hacia la zona articular, se filtra a través de los sinoviocitos, los sinoviocitos le agregan glicoproteínas y lo excretan, ¿cierto?, hacia el medio intraarticular. Y esto genera que se produzca un gel que es viscoso y filante. ¿Saben lo que es filante? Si uno lo hace así, ¿cierto?, genera como hilitos. Como cuando uno juega con el stick fix, ¿cierto?, genera como pelitos. Eso es filante. Se llama líquido sinovial, que viene de synovium, ¿ya?, que es similar en el fondo a la clara de huevo. ¿Ya? Esa es como en el fondo la consistencia que debería tener normalmente el líquido sinovial. ¿Ya? Como les comentaba, ¿cierto?, en la cavidad supradiscal, por sobre el disco articular, hay 1,2 ml. En la cavidad infradiscal hay 0,9 ml. Y esa imagen de ahí representa en el fondo todo lo rosadito, ¿cierto?, más interno.
es todo el componente sinovial dentro de la articulación, ¿ya? Y eso es básicamente todo el mecanismo de lubricación que va a tener esta articulación, o sea, por todos lados, ¿ya? Hay dos sistemas de lubricación importantes. Uno que se denomina sistema de lubricación límite y otro que se denomina sistema de lubricación del tipo lágrima. El cartílago es como una esponja, ¿ya? Si uno la presiona, ¿cierto?, va a secretar líquido. Si es que se termina la carga, va a absorber líquido. Por lo tanto, el sistema de lubricación lágrima corresponde a este mecanismo. La articulación bajo presión va a empezar a secretar, ¿cierto?, liberar cierto líquido articular hacia el medio externo. Entonces, por eso cuando nosotros masticamos, ¿cierto?, y empezamos a generar presión, esto se comienza, ¿cierto?, a lubricar mediante este mecanismo. El otro sistema es el de lubricación límite, que es a través de los movimientos extremos, ¿ya? Que es cuando yo muevo, ¿cierto?, la articulación en su máximo posible, también estimulo la membrana sinovial para que empiece a secretar cierto líquido sinovial. El caso más característico es cuando uno se estira, ¿cierto?, las articulaciones. Al yo estirar estas articulaciones, de repente, no sé, de repente no sé, un dedo, ¿cierto?, lo estiran y como que después se relaja un poquitito. Eso ocurre porque yo estoy estimulando el sistema de lubricación límite al estirar, ¿cierto?, la membrana interna a nivel de la articulación. Ya. Por lo tanto, recordar importante esos dos mecanismos, ¿cierto?, de lubricación. Los componentes líquido sinovial es importante considerar que tienen muchas cosas, ¿ya? Proteínas, azúcares, componentes celulares, y acá quiero que sean que recuerden especialmente las moléculas lubricantes, sobre todo este elemento, ¿cierto?, que es el ácido hialurónico, ¿ya? Por sí sola, la articulación secreta su propio ácido hialurónico, ¿ya? Y es una de las principales moléculas lubricantes que tienen las articulaciones para poder, ¿cierto?, mantenerse estables desde el punto de vista, ¿cierto?, de la salud articular. Por otro lado, importante también es la lubricina, ¿ya?, que es otra molécula lubricante que es importante también para mantener la homeostasis celular. Hay factores de crecimiento, interleuquinas, proinflamatorias y antiinflamatorias, enzimas proteolíticas, ya, albúminas, globulinas, azúcares, etc. Pero dentro de los componentes más importantes vamos a tener el ácido hialurónico y la lubricina, actuando como moléculas lubricantes. Ahora, que ya conocemos a profundidad, ¿cierto?, las características morfofuncionales de la articulación, tenemos que hablar un poquitito de artrodinamia, ¿ya? ¿Qué entienden cuando yo digo artrodinamia? Artrodinamia es cómo se mueve la articulación. La articulación de la mandíbula es una de las articulaciones más complejas de nuestro organismo, ¿ya? Tiene movimientos que ninguna otra articulación en nuestro cuerpo puede realizar. Por lo tanto, el movimiento se lleva a cabo mediante una compleja serie de movimientos de rotación y traslación realizados tridimensionalmente e interrelacionados. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo ver una articulación por sí sola, sino que tengo que siempre ver ambas en conjunto, ¿cierto?, al momento de estudiarlas, ¿ya? Por lo tanto, es el resultado, ¿cierto?, de las dos, ¿cierto?, articulaciones en movimiento simultáneo. Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto?, en los monitos vamos a tener diferentes tipos de movimiento. Un movimiento de tipo rotacional, en el cual un cuerpo se mueve alrededor de un eje, ¿ya? Y en la ATM el movimiento se realiza, ¿cierto?, rotacional dentro del espacio infradiscal. Tenemos, ¿cierto?, cóndilo mandibular, disco y fosa. El movimiento de rotación se va a producir a nivel, ¿cierto?, de la superficie infradiscal, ¿ya? Entonces podemos ver, ¿cierto?, que la rotación es eso, en esencia, ¿cierto? Se mueve así. ¿Qué pasa si mi mandíbula solamente rotara? ¿Por qué nosotros tenemos que llevar la mandíbula para adelante al abrir la boca y no solamente rotaría sobre su eje? Como lo hace, por ejemplo, el codo.
cuello, ¿cierto? ¿Qué hay dentro del cuello? Vértebra. Músculo. La vía aérea. Si nosotros solamente rotamos la mandíbula, todo el componente espidoblando de este elemento, ¿cierto?, colapsaría sobre la vía aérea. Por lo tanto, sería, o tenemos la boca cerrada, ¿cierto?, y respiramos, o derechamente no respiramos cuando tenemos la boca abierta. Por lo tanto, nos permite respirar el hecho de que se traslade hacia adelante. ¿Ya? Bien. La traslación, por otro lado, ¿cierto?, se define como un movimiento en el que cada punto del objeto se mueve simultáneamente, tiene la misma dirección y velocidad, o sea que se mueve en un vector. ¿Ya? La traslación se realiza dentro de la cavidad supradiscal de la articulación temporomandibular, ¿cierto?, entre la superficie superior del disco articular y la porción inferior del tubérculo. O sea, la traslación sería eso, ¿cierto? Traslación. El movimiento que entonces realiza la articulación cuando descomponemos estos dos elementos son en esencia una rototraslación, ¿ya? Entonces se mueve de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Y así, ¿cierto? En ese video que ya vimos es como se empieza a rototrasladar, ¿cierto?, hacia adelante. ¿Ya? Hay un movimiento leve rotacional y también, ¿cierto?, la traslación tiene el elemento más importante. En la literatura, ustedes van a encontrar que el movimiento de la ATM, los primeros 20 milímetros son rotacional puro y después se comienza a trasladar. Eso en estricto rigor no es cierto, ¿ya?, sino que es una traslación durante todo el movimiento articular. Para que lo tengan súper bien. Por lo tanto, para poder, ¿cierto?, entender esta artrodinamia, tenemos que entender dónde está la articulación y efectivamente ver qué podemos palpar, ¿ya? Nosotros podemos encontrar la articulación temporomandibular aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros por delante del tragus de la oreja. ¿Ya? Ustedes pueden observar, si abren y cierran la boca, que se mueve una cosita, ¿cierto?, en la articulación, que no se mueve como una rotación, sino que se mueve un poquito hacia adelante. ¿Ya? Cuando tenemos la boca cerrada, como les comenté, el borde posterior del disco articular va a coincidir con el vértice del cóndilo. Pero cuando abrimos la boca, ¿cierto?, la zona intermedia del disco entra en contacto entre el cóndilo y el vértice del tubérculo articular. Y acá, ¿cierto?, tenemos los diferentes tipos de movimientos mandibulares. ¿Cierto? Esto es lo que les mencionaba. Cuando tenemos boca cerrada, ¿cierto?, está en la zona posterior del disco, en la posición, ¿cierto?, central y más superior del cóndilo. Cuando nosotros vamos avanzando, el disco igual avanza, pero el cóndilo se ubica, ¿cierto?, en la zona intermedia. Los movimientos que entonces podemos hacer son apertura, lateralidades, muy a los lados, ¿verdad?, y protrusión. En la apertura, ¿qué tipo de movimiento realizamos en la ATM? Rototraslación, ¿ya? Cuando hacemos una protrusión, ¿qué vamos a hacer? También hay una rototraslación, pero es un mayor componente traslacional. O sea, rota poquito, pero se traslada mucho, ¿ya?, cuando hay una protrusión. Y en la lateralidad, esto es más difícil, ¿no? ¿Qué hace la articulación? Que mueve para el lado de la mandíbula. Véanse ustedes, pálpense. ¿Qué hace la mandíbula cuando yo muevo para el lado? ¿Qué cosa? Bien. Depende para el lado que yo me mueva. Si yo muevo, ¿cierto?, la mandíbula hacia el lado izquierdo, ¿ya?, ¿quién se va a estar desplazando más? ¿El cóndilo derecho o el cóndilo izquierdo? El contrario del movimiento, ¿cierto? Si yo muevo hacia acá, el cóndilo que va a estar avanzando va a ser del lado derecho
el cóndilo izquierdo va a estar rotando un poquito sobre su propio eje. ¿Ya? Por lo tanto, va a estar avanzando el cóndilo derecho y el cóndilo izquierdo, ¿cierto?, va a estar moviéndose un poquito hacia el lado. Si yo muevo a la derecha, el cóndilo izquierdo va a estar moviéndose hacia un eje y el otro, ¿cierto?, lado va a estar rotando sobre su propio eje. Esa es la diferencia entre ambos movimientos. Es que es combinado. Hay una rototraslación también, ¿cierto?, con un componente traslacional en el cóndilo que está moviéndose, que se llama cóndilo de trabajo, ¿ya? Y el cóndilo de balance, que es el del lado, ¿cierto?, hacia donde se está produciendo el movimiento, está rotando, pero sobre su eje. Esto es importante. Los rangos de movimiento normales, ¿ya?, son en apertura máxima 40 milímetros a 60 milímetros. Eso es lo normal que debería, ¿cierto?, abrir una persona. Si una persona abre menos de 40 milímetros, está con una hipometría, ¿ya? O sea, que tiene algún tipo de patología. La protrusión normal debería ser aproximadamente un quinto de la apertura, ¿ya? Y la lateralidad un cuarto de la apertura. Y esto es importante, ¿ya? Los músculos que accionan cada movimiento. ¿Cuáles son los elevadores? Masótero y el pterigoideo medial. temporal y pterigoideo medial. ¿Quién va a permitir la apertura bucal? Yo lo sé. La parte superior, ¿ya? ¿Dónde se origina y se inserta el Que no sé qué pterigoideo le pasó a lateral? esta sucia. Fosa pterigoidea, ¿y hacia dónde va? Bien, chicos, repasen dejo de tarea. Esas son las referencias de la clase de hoy y con eso terminamos el